Pasando algunos candidatos, pasó Patricia Bullrich, por la tarde hay mucha expectativa respecto de lo que puede llegar a decir Sergio Massa también, que va a estar ahí. Y hoy a la mañana, uno de los primeros discursos lo hizo el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati, que fue muy duro para con el gobierno. Después vamos a estar repasando esto, pero te digo, comento esto porque el día ya había empezado caldeado. Y por la tarde se conoce esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de suspender a tan pocos días de las elecciones allí en Tucumán y en San Juan los comicios. ¿Por qué? Exactamente por esto que vos decías. La oposición hizo un pedido, una impugnación, un paraguas legal para que se resuelva la cuestión de fondo para saber si la justicia considera que están cumplidos los periodos posibles o no de los gobernadores al frente de esos distritos. Lo que dice la oposición es, bueno, no se puede ni usar la licencia como una pausa, porque si no todos la harían, y por otra parte lo que no se puede hacer tampoco es tomar la vicegobernación como si fuese otro cargo ajeno a la gobernación. Vamos a centrarnos en San Juan. Sí. Vamos a centrarnos en San Juan y vamos a sumar a esta charla a Mauricio Bazán, que es jefe de prensa de Canal 8. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy buenas tardes. Acá te saludamos desde A24, Soledad y Nuria. ¿Cómo estás? Hola, Soledad, muy buenas tardes. Bueno, me imagino que si nosotros estamos impactados, hay una revolución en tu provincia. Contanos un poquito. Sí, efectivamente, esto ha sido un baldazo de agua fría prácticamente, porque en realidad tanto el oficialismo, que por el momento tiene un silencio de radio, pero sí extraoficialmente hay mucho malestar, y sobre todo también llama la atención porque también en la misma oposición hay mucho malestar por el tiempo en el que la Suprema Corte de Justicia se ha expedido, porque esto se planteó hace bastante tiempo para atrás y se podría haber avanzado considerablemente en este tipo de presentaciones. Lo cierto es que a 5 días de la elección esto ha generado una preocupación tremenda y una incertidumbre muy importante, porque al suspender la elección, el reclamo que se había planteado por parte de uno de los candidatos de Unidos por San Juan, hablamos de Sergio Vallejos, que él pidió que justamente le dieran lugar a esta cautelar. Pero hay otros representantes también de la misma agrupación política que habían hecho una presentación para que la Suprema Corte se expediera de forma declarativa. En medio de toda esta historia, lo que ha planteado la Suprema Corte es la suspensión, atendiendo ese reclamo de que Uñac no puede ser candidato. Lo cierto es que la incertidumbre está. Se suspende la elección general, porque acá se elige no solamente gobernador y vicegobernador, sino también diputados, intendentes, concejales, etcétera. Todos averiguando, hablando con constitucionalistas para saber cuál es la interpretación que le tienen que dar a este fallo, en principio, que ha dado a conocer la Suprema Corte de Justicia. En el mientras tanto, sabemos hasta el momento que la provincia tiene tiempo hasta el miércoles que viene, a las 10 de la mañana, para contestar esta Mauricio, notificación. A ver, sí. Esto que está en nuestras pantallas, que para nosotros obviamente es un tema que cambia el panorama de la tarde. Contame cómo se está viviendo en tu provincia. ¿Es un tema que se charla en todos los medios? ¿Es de impacto absoluto? Esto sí, absolutamente está subido en todos los medios en este momento. De hecho, nosotros estábamos transmitiendo en un programa político en vivo cuando los candidatos de la oposición se enteraron sobre el vivo prácticamente de lo que estaba sucediendo. Y sí, ha copado, por supuesto, todas las primeras planas y todas las radios, todos están hablando al respecto, por lo menos los canales y los programas que están todos en vivo en este momento. Y, es tema único, y la gran incertidumbre. Sí, tema único. ¿Y ya, a ver, los protagonistas empezaron a hablar o no? Todavía no. Solamente no. Sergio Vallejos convocó una conferencia de prensa, que es quien había hecho esta presentación en la Suprema Corte, que recordemos, Sergio Vallejos también tiene otras cuestiones que tienen que ver con judicializar, porque él era el que quería ser representante de Milei en San Juan. Después hubo una interna en la cual finalmente quedó afuera de esa interna, pero más allá de eso es el único que hasta el momento ha hablado. Hablaron otros integrantes de Unidos por San Juan, pero sin el conocimiento de lo que está pasando. Todos sobre la marcha, digamos, enterándose prácticamente de lo sucedido. En el gobierno, en el Tribunal Electoral de San Juan, hay un silencio de radio, pero sí sabemos que explotan los teléfonos haciendo averiguaciones, analizando y sobre todo fijando posición para ver cómo va a seguir todo esto. La gran incertidumbre es ¿qué hacemos el domingo?
Claro, en principio, Mauricio, soy Nuria, buenas tardes. A ver, Hola, Nuria. te propongo a vos, a Sole, si le parece, repasar un poco lo que era la presentación que hacía Sergio Vallejos, que es justamente el candidato a gobernador de Evolución Liberal. Nos decía recién Mauricio, en su momento quería el apoyo de Milei. Milei retrajo los apoyos, en definitiva lo dio para 2 candidatos. Y hizo una presentación a la justicia diciendo que se estaba violando el artículo de la Constitución provincial, en este caso el artículo 175 de la provincia cuyana. Lo que dijo es: no caben dudas que ninguna persona puede presentarse si ya ocupó en forma consecutiva cualquiera de los cargos, a gobernador. Claro, en o cualquier vice. rol dentro de la fórmula, en cualquier rol dentro de Es la el Poder fórmula. Ejecutivo. Claro, tanto como gobernador o Exactamente. como vice. Claro, exacto. Eso dijo exactamente en la presentación. En un eventual caso de que los tiempos del máximo tribunal no le permitan expedirse sobre la cuestión antes de los comicios, prosiguió Vallejos, pidió la suspensión de la convocatoria a elección en San Juan. A través de su presentación instó a los jueces de la Corte a pronunciarse sobre lo que llamó el estado de incertidumbre. El tema es lo que señalabas vos recién, Mauricio, que lo haga a tan pocos días La de la pregunta, elección. claro, la inmediatez con respecto a las elecciones, eso es lo que ahora, obviamente que esto hubiese sido un tema en cualquier circunstancia, pero con una elección el próximo domingo, ni siquiera estamos hablando de una semana de anticipación, es en días. Danos un segundo, Mauricio, porque acaba de tuitear Patricia Bullrich, ojo con esto. ¿Qué es lo que dice Patricia Bullrich? Le frenamos las reelecciones a Mansur y Uñac. Se creen señores feudales y dueños de sus provincias. Quisieron violar sus propias constituciones y la Corte Suprema los puso en caja. Con nosotros esto no pasará. O sea, fuerte y aparte campaña propia. Le pone mucha pimienta a la situación Patricia Bullrich con esto, haciéndose cargo de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, como habiéndola impulsado de algún modo la oposición a esta decisión de la Corte Suprema de Justicia. Corte que, recordemos, está en una situación de tensión diaria con el kirchnerismo, ¿no? Viene increyendo. Hoy Rosati ya había empezado reflejando esto que es de público conocimiento y ahora se conoció esta decisión que pone un freno en estas elecciones. En principio lo que dice la Corte es a la elección a gobernador y a vice, pero como nos decía Mauricio recién, sí se eligen gobernadores. Pero es muy difícil que la provincia disponga de este operativo, perdón, legisladores, es muy difícil que la provincia disponga de este operativo solamente para los legisladores. ¿Cuándo se va a saber, Mauricio, y ahora vamos a seguir hablando durante toda la tarde, pero te pregunto esto, ¿cuándo se va a saber si se suspende todo protocolo de elecciones? Habría que preguntárselo a la Corte, porque lo único que dio a conocer es esto que estamos hablando. Y no aclara qué pasa con el resto de las categorías. Claro. Esa es la gran incertidumbre que ha generado. Hacer una elección es algo carísimo que moviliza un operativo enorme desde Aparte seguridad. se caen, por ejemplo, supongamos que si esto lo hubiese tomado con más tiempo, podrían incluso hasta haber resuelto el tema de fondo, si Uñac está habilitado o no está habilitado, y dar los tiempos y las garantías para el resto de los candidatos, el resto de las listas y demás. Lo cierto es que ahora se caen hasta los votos que están impresos. Bien. Ahora, te puedo preguntar, Mauricio, muy cortito, si nunca el oficialismo de la provincia interpretó que esto podía llegar a suceder, ¿esperaba que esto pasara o lo sorprende también? Mira, yo creo que era una incertidumbre que tenían, porque el silencio que se venía suscitando en esta última semana, yo tuve la posibilidad de hablar con el gobernador, y sinceramente me dijo, si no se expidieron hasta ahora, yo no creo que lo vayan a hacer. De hecho, ellos decían que estaban muy preparados en el caso de que se expidiera la Suprema Corte. En este sentido, para contestar y dar los argumentos por los cuales ellos entienden que Uñac tiene la posibilidad de ir por un nuevo mandato. Lo que sí sorprende es el tiempo, faltando tan poco. De hecho, ya hay algunos que dijeron, ¿y tendrá posibilidades de que esto sea efectivo o no? Porque, a ver, se suspende, pero no dice cuánto tiempo ni cuánto tiempo se tomará la Suprema Corte en resolver la cuestión de fondo. Sabemos que no tiene plazos la Suprema Corte. Entonces, esa incertidumbre también genera
por allí una zozobra hasta en la oposición, que se quedaron asombrados y sorprendidos de cómo sigue. Estamos todos como viendo con los pocos elementos que hay que cómo se sigue.